haciendo la lección. Eric Osvaldo, apagaste la cámara. Ah.
Ingeniero, Dime, ¿los valores los tomamos como población o como muestra? este, ¿qué será? Piénsalo. No te lo puedo decir, pero piensa. El proceso de elección, la campaña electoral dura alrededor de 2 meses. Esa es una, hay unos datos allí de Ah, 30 ya, días, ¿ya? ya listo, ingeniero.
Entonces, a partir de este momento, vamos a resolver el problema, la lección para que vean lo sencillo que era. Compartamos el archivo. Bien. Entonces, lo primero que tenían que hacer era de todos esta lista que representa los espacios publicitarios que duran 30 segundos y que maneja el Consejo Nacional Electoral y que han salido durante un mes, ¿no, verdad? De toda la propaganda política que ahorita por donde quiera nos bombardean. Entonces, estos son los resultados, ¿verdad? Entonces, como mi apellido es Ovalle, yo tendría que trabajar con el grupo de K a la O. ¿Ya? Entonces, esto de aquí no lo voy a necesitar, por lo tanto, yo lo voy a eliminar porque no lo necesito. Y solo me quedo con el grupo que me tocaba hacer a mí. Hasta allí, para no meterme y confundirme con ningún otro dato. Perfecto. Ahora voy a contestar la primera pregunta. Dice, ¿cómo podría analizar y explicar los números de espacios publicitarios que ha empleado el CNE? Bueno, a mí lo que se me ocurriría es hacer una tabla de frecuencia. Como tengo 30 datos, agrupo los 30 datos por diferentes clases. Entonces, eso es lo primero que yo haría. Lo primerito, calculo el número de observaciones. El número de observaciones, o como alguien preguntó si era muestra o población, el tamaño de la muestra, porque es una muestra, porque solamente eran algunos días, tamaño de la muestra. Entonces, para eso yo utilizo la función contar y selecciono todos los datos. Entonces, exactamente salen 30 datos. Ahora sí, voy a calcular el número de clases. Las clases. Y ustedes saben que para las clases es la K, ¿verdad? Y esto yo aplicaba la fórmula, se están viendo, ¿verdad, jóvenes? 2 a la K. Elevo 2 a la K. Entonces, con 2 a la K, yo podía saber exactamente cuántas clases habían. Entonces, aquí voy a poner el valor de K y acá pongo la fórmula. Poniendo en fórmula sería 2, el sombrerito que es potencia, y pongo la celda que está aquí al lado. Entonces, comienzo a probar. A ver, si tuviera 3 clases, me sale 8. No, tiene que ser más de 30. Si fueran 4 clases, 16, tampoco, debe ser más de 30. Pero si fueran 5 clases, 32, perfecto. Entonces el problema tiene 5 clases. Entonces aquí vengo y pongo las clases. Ya sé que tengo 5 clases. Yo tengo 1, 2, 3, 4 y 5 clases. Cada clase debe tener un límite inferior, y un límite superior. Luego tendría que poner la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Ya, muy bien. Entonces empiezo. Primero, para calcular los rangos de cada clase, yo necesito conocer el intervalo de clase. Entonces, para calcular el intervalo, yo primero tengo que calcular el máximo valor y el mínimo valor. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, entonces esto lo hago con el mínimo, con min, señalo todos los datos. Y para el máximo hago lo mismo. Como son siempre los mismos datos, mejor los congelo, función F4, porque después los voy a usar en varias funciones. ¿Ya? Y aquí solamente arrastro y en lugar de poner, perdón, el de arriba es el máximo. Entonces arriba le pongo max. Max de máximo. Y el de abajo sí el mínimo. Entonces fíjense, aquí yo tengo estos datos. En este rango me salieron 5 clases, el número máximo 138, el mínimo 93. Ahora sí calculo el intervalo.
Y como ustedes recuerdan, el intervalo se lo calculaba restando el máximo del mínimo y dividiéndolo para el número de clase, o sea, para el valor de K. Entonces, con esa fórmula yo encuentro el intervalo. Entonces, el intervalo lo calculo aplicando esa fórmula. Al máximo le resto el mínimo y lo divido para K, que es, K vale 5. El valor de K salió 5 clases. ¿Ya? Entonces, el intervalo en este grupo me salió 9. Déjenme ver si salió cerrado con decimales. 9 cerrados, correcto. Entonces empiezo. El límite inferior, en la primera clase yo sé que el límite inferior es el valor mínimo, el 93. Y a partir, y en la misma primera clase, el límite superior es igual al límite inferior más el intervalo, que es 9. ¿Bien? Pero como esta fórmula es igual para todos, congelo el intervalo donde está el 9, que es justamente la celda E18. La congelo ahí, función F4, y esto lo arrastro. Entonces, obvio que sale errores, todavía no está bien, porque todavía me falta poner el límite inferior a partir de la segunda clase. El límite inferior siempre les dije que es el límite superior de la clase anterior. O sea, en la segunda clase el límite inferior es 102. En la tercera clase, 111. Para no estar repitiendo esto, lo único que hago es que lo arrastro a partir de la segunda clase. ¿Cómo sé que esto está bien? Porque el valor máximo debe salirme igual al límite superior de la última clase. Y salió exactamente igual. El mínimo siempre es el límite inferior de la primera clase. Entonces salió perfecto. Ya, entonces las clases me salieron muy bien. Ahora voy a calcular las frecuencias. ¿Cómo calculo las frecuencias? Usan la función frecuencia, ¿no verdad? Y seleccionan el rango de todos los datos que ya, y ahí ponen punto y coma, y como grupo ponen el límite superior. Le dan enter. Está perfecto. ¿Cómo sé que está bien? Porque el último valor 0 significa que no quedó ningún valor pendiente, que todos los valores se los agrupó en las diferentes clases. Ya, lo único que hago aquí es hacer desaparecer este 0, y ustedes ya saben, simplemente sombrean, ponen función F2, y luego ponen Control Shift y Enter, y se eliminó ese 0. El 0 solamente me indica que todos los datos se distribuyeron. Si sale un valor diferente a 0, algo quedó mal ahí, algo pasó. Luego, aquí la suma de las frecuencias absolutas me debe dar el tamaño de la muestra o el tamaño de observaciones, que en este caso son 30. Perfecto. Para la frecuencia relativa, ¿qué es lo que hago? Simplemente divido cada frecuencia absoluta para el total. O sea, el 6 dividido para 30, 9 dividido para 30, 2 dividido para 30 y así sucesivamente. La frecuencia de cada clase para el total. Como el denominador es igual, lo congelo. Donde está el 30, congelo. Congelo el 30 y luego arrastro la fórmula. ¿Cómo sé que esto está bien? Si la suma de todas las frecuencias relativas me da 1 o 100%, ¿verdad? Porque ustedes saben que la frecuencia relativa también la puedo expresar como porcentaje. Entonces, efectivamente, me doy cuenta que está todo perfecto. Ya, listo, resuelto el problema. Vamos ahora a poner el análisis. Ya. Bien, entonces la pregunta era, ¿cómo podría analizar y explicar los números de espacio publicitario? Así, lo agrupo por 5 clases y yo me doy cuenta que allí, en este caso, la clase donde hay más frecuencia es la clase donde hay entre 120 y 129 anuncios publicitarios por día. Ahí está el 30%. Ah, pero también veo
que en la clase 2, donde hay de 102 a 111, también hay 30. O sea, aquí mi análisis sería ese. En los datos de este grupo, no sé a quiénes les tocó esto, hemos observado que hay un 30% de todas las observaciones en los anuncios que diariamente se van entre 102 y 111 y entre 120 y 130. Punto. Ahí se terminó el tema. Solo tenían que hacer esta clase, esta tabla de frecuencia y explicar lo que habían visto. Y la frecuencia más baja es la tercera clase, o sea, los anuncios que se proyectan entre 111 y 120 anuncios por día. Bien, resuelto el primer tema. ¿Difícil? No, porque eso ya ustedes lo sabían hacer bastante bien. La siguiente dice, ¿en qué rango se encuentra la mayoría de los espacios publicitarios? Ya estaba contestada la pregunta. Aquí no tenía nada que hacer. Solamente me fijaba en las clases que tienen los mayores porcentajes. ¿Cuáles son esas clases? La clase número 2, que la voy a copiar acá, como valores nomás. La clase número 2. Y observo también que la clase número 4. Entonces, aquí yo me doy cuenta que la sumatoria entre esas dos clases, si esto lo dejo en porcentaje, la sumatoria de esas dos clases me da más del 50%. Y si me preguntan en qué rango se encuentra la mayoría de los espacios publicitarios, pues la respuesta era entre la categoría número 2, que van de 102 anuncios a 111 anuncios por día, que representan el 30%, y la categoría número 4, que van de 120 a 129, que también son 30. Sumando esos dos porcentajes, me da 60%, que eso es más del 50%. Ahí está resuelta la pregunta. Y eso lo escribían. ¿En qué rango se encuentra la mayoría de los espacios publicitarios? En la segunda clase y la cuarta clase, porque en ambas clases la frecuencia relativa es del 30%. Entonces, esa era la respuesta. Fíjense, no tenía que hacer nada en la parte B, ya lo contesté con resolver la parte A. Vamos a la tercera pregunta. ¿Hay datos atípicos? ¿Aquí qué tenía que hacer? Bueno, aquí tenía que aplicar las medidas de posición. Tenía que encontrar primero cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3. Bueno, el cuartil 2 es la misma mediana, que no la necesito, y necesito calcular el rango intercuartílico. El rango intercuartílico, ¿no es verdad? Ustedes saben que eso era lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque aquí lo que tengo que hacer es hacer un diagrama de caja y bigote, y los puntos que salen fuera del bigote son los datos atípicos. Pero ustedes saben que había una fórmula para calcular el límite superior o el bigote más lejos y el límite inferior o el bigote más cercano. Esa fórmula ustedes sabían cuál era. Por ejemplo, para el límite superior es el cuartil 3 más 1.5 multiplicado por el rango intercuartílico. Multiplicado por el rango intercuartílico, que es la diferencia entre el cuartil 3 del cuartil 1. En el límite inferior era lo mismo. En el límite inferior, sino que en el límite inferior tengo que es al cuartil 1 restarle ese valor. Nada más. Entonces, esas eran las fórmulas. Entonces, ustedes calculaban los límites o los bigotes de cada caja, y si habían valores menores al límite inferior, ese era un dato atípico. Y si habían valores mayores al límite superior, ese era un dato atípico. Eric, ¿estás cansado? ¿Sí me están atendiendo? Sí, ingeniero. Ya.
Sino Bien, que ya, entonces calculemos por los cuartiles. Ya, yo les expliqué que pueden usar la función cuartil, pero mejor usemos la cuartil exe, la más precisa, ¿verdad? Cuartil exclusivo. Entonces ahí yo señalo todos los datos. No importa que no estén ordenados. Y como es el primer cuartil 1, ya entonces el cuartil 1 me sale 104. Ahora, esta fórmula es igualita para la demás, pero lo voy a congelar el rango para no estarlo repitiendo. Y simplemente arrastro y cambio. Cuartil 2, uso la misma fórmula, pero ya no pongo 1, sino 2. Ustedes ya lo saben. Y en el último cambian, le ponen 3. Perfecto, ya tengo cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Dice que el cuartil 2 es igual a la mediana. Vamos a ver si es verdad. Entonces aquí calculo la mediana y uso la fórmula de mediana. Mediana y selecciono todos los datos. Perfecto, salió. Entonces, lo que he hecho está muy bien. Ahora, tengo que calcular el rango intercuartílico. Como ustedes recuerdan, el rango intercuartílico no era más que la diferencia entre Q3 menos Q1. Q3 menos Q1. Entonces, ingeniero, es válido si me faltó armarla. déjame terminar, déjame seguir avanzando y al final me hacen las preguntas que sean necesarias. Ahorita estoy resolviéndolo, ¿verdad? Entonces, el rango intercuartílico es Q3 menos Q1. Como ya tengo Q3, que es 127, le resto el Q1 y ese es el rango intercuartílico. Bien, ahora sí ya calculo los límites, pues ya tengo todo. Entonces, el límite inferior era Q1, aquí lo voy a poner aquí mismo, límite inferior. Q1, que es 104, a eso yo le voy a restar 1,5 multiplicado por el rango intercuartílico, que en mi caso es 22.75. Ya no tengo que estar repitiéndolo, ya lo hice aquí. Perfecto. Y para el límite superior, en cambio, es Q3, que es 127. A eso yo le sumo 1,25 multiplicado por el rango intercuartílico, que es 22.75. Bien. Entonces, aquí yo voy a saber si hay datos atípicos. Hay datos atípicos si hay datos menores a 70.35. ¿Hay algún dato menor? Entonces, veamos pues, ¿cuántos datos menores que 70,3 hay? Veamos pues, ¿cuántos datos menor que 70.37 hay? Miren, si me voy a la data, bueno, hay una forma facilita, ¿no? Que yo les enseñé, que era contar sí. Para ver si hay contar sí, ponen contar sí. Entonces, el rango, ponen todos los datos. Y en el criterio ponen que sea menor que, ¿cuánto les dije? Que 70 punto, ¿cuánto? 35 creo. Entonces, aquí me sale que no hay ningún valor menor que 70.37. Pero por el lado de los menores no hay datos atípicos. Ahora vamos a ver cuántos datos mayores que 155 hay. Que 155.68.
¿Cuántos datos menores? Entonces hago lo mismo, no pongo la fórmula, contar sí. Selecciono todo el rango de valores. Y en el criterio pongo, entre comillas, la fórmula, que sean mayores, ya no menor, sino mayor. ¿Y qué número dije? Que 155.68. Lo pongo entre comillas y cierro. ¿Cuántos datos mayores que 155 hay? 0. Y además yo me daba cuenta también por algo, pues chicos, cuando calculé el mínimo y el máximo. ¿Cuánto es el máximo? El mínimo. 93. De todos mis datos, el valor mínimo es 93. No hay un valor menos que 93. Que no hay valores menores que 70. Porque el mínimo es 93. ¿Hay valores mayores que 155? ¿Cuál es el valor máximo de todos los datos que yo tengo? 138. Entonces no hay tampoco ningún valor más allá. Con los mínimos y máximos los pude haber comprobado. Entonces la respuesta era que no hay datos atípicos. A propósito, para ninguno de los casos había datos atípicos. No hay datos atípicos. Y después les explico por qué no hay datos atípicos. Miren, si yo pusiera, por ejemplo, entre mis datos, no 96, ponte 20, ahí sí me sale un dato atípico. Vamos a ver. Vean, si ven, hay un dato atípico, 1, que es ese 20. El 20 es menor que el 70.37. Ahora pongamos un dato mayor al 155. Pongamos un 200 por acá. Un 200. También hay un dato atípico, 200. ¿Sí ven? O sea, funciona perfecto. Ya, entonces voy a dejarlo como estaba con los datos originales, pero solamente era para probarles que sí funciona. Bien, eso era. Pero había una forma incluso más rápida de hacer esto en los datos atípicos. Era haciendo directamente el diagrama de caja y bigotes. Como yo les expliqué, ustedes se van a insertar, se ponen... pero para hacer el diagrama de caja y bigote tenían que hacer algo antes. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Todos los datos tienen que estar en forma de fila. Así en columnas no me sirven. Así en varias columnas no. Todos los datos los tenía que tener en forma de fila. Pongo control C y acá al ladito los voy a copiar. Mejor acá abajo. Aquí. Le digo que lo pegue. Que le haga un pegado especial. Solo valores. Perdón. Un pegado especial transponer. Pegado especial. Pegado especial. Y aquí pongo una opción que dice transponer. Con esto yo convierto las filas en columnas. Miren. ¿Qué pasó? A ver, vamos, lo copio otra vez, miren. Selecciono con control C y lo voy a pegar mejor acá abajo. Aquí. Aquí le digo pegado especial y le digo que lo transponga, transponer. Ingeniero, no le permite perdón. transponer por la fila combinada. Ya sé. A ver, tranquilo, están combinadas las celdas. Entonces aquí lo voy a poner. Miren, selecciono otra vez. Selecciono, control C. Y de ahí lo mejor lo voy a poner acá. Acá le pongo pegar, pegado especial y le pongo transponer. Siempre debemos buscar en celdas que no estén combinadas. Miren, entonces ahí las 3 filas me las convirtió en 3 columnas. Y de aquí facilito, yo cojo esto, control X, lo pego aquí abajo
Y la última, control X y la pego aquí abajo. Ya, entonces, ahora sí que tengo ya los datos, que estos son la cantidad de anuncios publicitarios. Ahora sí yo tomo todo esto, todos estos datos, y me voy a insertar, me voy al diagrama de barra, y en el diagrama de barra escojo más gráficos, y en más gráficos busco el que dice caja y bigotes. Le doy enter ahí y le doy a aceptar. Entonces fíjense, el diagrama de caja y bigote, le agrego las etiquetas y ahí están. Cuartil 1, 104. Cuartil 2, 127. Mediana, 111.15. Si se dan cuenta, son exactamente los mismos valores. 104, 111 y 127. Los mismos valores que calculé en los cuartiles. Salió en el diagrama. El límite superior e inferior. Bueno, ahí hay una pequeña diferencia. Pero lo importante es que no hay asteriscos. Si no hay asteriscos, significa que no hay datos atípicos. Si hubiera, por ejemplo, miren, si por aquí yo pongo un 20, el 20, miren cómo apareció ese 20, ¿ves? Fuera del diagrama de caja y bigote. Este es un dato atípico. Si yo hubiera puesto, por ejemplo, 200 acá, miren, ahí está, hay dos datos atípicos. Entonces la respuesta era sí hay dos datos atípicos y son el 200 y el 20. Si fuera el caso, pero no era el caso. No tenía datos atípicos. Ya, entonces el diagrama quedó así, sin datos atípicos. Perfecto, ahí sí. Esta era la otra forma como podían haber hecho ese tema. Miren que me estoy demorando un poquito porque estoy explicando y estoy analizando varias formas. Ya chicos, ven, si se dan cuenta, fácil. Y la última pregunta, analice las medidas de dispersión y explique, considerando la regla empírica. Esta última pregunta, solo usted tenía que, primero que calcular la media y la desviación, bueno, las medidas de ¿cómo es que se llama? De dispersión son la desviación estándar y la varianza. Y el rango. Bueno, primero debía haber puesto el rango, ¿no? Ya, pongámoslo así mejor. Ya, rango, varianza y desviación estándar. Entonces facilito. El rango ya lo sabía, pero igual. Igual si quiere, el rango ya usted sabía que era el máximo menos el mínimo. Que eso lo tengo acá. Acá tengo ya calculado el máximo. Menos el valor mínimo, que era el 93, que también lo tenía acá arriba. Bien, listo. La varianza, como se trata de una muestra, uso var P, perdón, var S, y en var S seleccionaban todos los datos. La varianza salía a 181. Y la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, pero también yo podía usar esta misma fórmula, congelando los rangos, y la repetía abajo, y ahí calculaba, ponía desviación estándar de una muestra. Perfecto, ya, ahí está.
Entonces, ¿qué es lo que me dice esto? Por acá voy a poner la media o el promedio. El promedio. El promedio de todos los datos. En este caso, el promedio es 115. Entonces, analizando la media de dispersión, lo que esto me indica es que los datos se encuentran ubicados a más o menos 13,47 desviaciones estándar de la media, que es 115. Eso significa que todos los datos se encuentran ubicados a más o menos 13,47 desviaciones estándares respecto de la media. ¿Sí? Es decir, mi media, vamos a llamarle X media, menos la desviación estándar. O está a X más. Eso significa que mis datos, la mayoría de los datos, se encuentran con respecto al centro ubicados a más o menos desviación estándar. Entonces, significa que la mayoría de los datos están entre la media, que es 115, más 13 desviaciones estándares. O la media, que es 115, menos 13, desviaciones estándares. Aquí lo hice al revés, ¿no? Aquí era más. Eso significa que la mayoría de los datos se encuentran entre 102 y 129. Porque esos datos están ubicados justo a más o menos 13,47 desviaciones estándares con respecto a la media. Entonces vamos a ver si es verdad, entre 102 y 129. Entre 102 y 129. Aquí dice entre 102, fíjense, y 129 se encuentra la mayoría. Es verdad, porque si usted suma 30 más 30, 60 más 7, 37, el 67% de los datos están en ese sector. Así se explica la desviación estándar. Perfecto, listo. El 67%, sí, entre 102 y 129. Si yo sumo esos porcentajes, ahí está. La mayoría es más del 50%, están entre esos datos. Correcto. Ya. Chicos, ya. Sí les hablé de la regla empírica, ¿verdad? ¿O no? Génesis, sí les hablé de la regla empírica. ¿No se acuerdan? Ya, a ver. Bueno, hasta ahí yo por lo menos espero que ustedes lo hayan hecho. Si no les había dado la regla empírica, aunque sí les expliqué. Yo les dije que la regla empírica dice lo siguiente, que cuando los datos son simétricos, es decir, cuando los datos, la media y mediana son iguales, el 68% de los datos se encuentran más o menos una desviación estándar. El 95% de los datos se encuentran más o menos dos desviaciones estándares y casi el 100% de los datos se encuentran más o menos tres desviaciones estándares. Eso dice la regla empírica. Ya, vuelvo a repetir. ¿Qué dice la regla empírica? Miren, la regla empírica dice que cuando se tratan de datos que tienen una distribución normal, la regla empírica siempre es para una distribución normal. Normal significa que es simétrica.
¿Y simétrica qué significa? ¿Qué significa que es simétrica? Que su media es igual a ¿quién? Hablen, hijos. A la mediana. La regla empírica se aplica solo cuando los datos son simétricos. Entonces yo lo primero que tendría que ver es si estos datos son simétricos para poder aplicar la regla empírica. Si no, se aplica otra regla. Bueno, pero ¿qué dice la regla empírica? La regla empírica dice que el 66% de los datos se encuentran siempre entre la media, que generalmente se la representa con el símbolo mu, más una desviación estándar, que la desviación estándar generalmente se lo representa con el símbolo sigma. Eso dice la regla empírica, que el 66% de los datos se encuentran a una más menos desviaciones estándares con respecto a la media. Entonces usted suma aquí y al lado resta. O primero resta y luego suma. Ya. ¿Qué más dice la regla empírica? Que la regla empírica también dice que el 95% de los datos se encuentran igualito lo de acá, pero ya no a más menos una desviación estándar, sino a más menos dos desviaciones estándares. Y por último, la regla empírica dice que casi la totalidad de los datos, es decir, el 99.7% de los datos se encuentran a más o menos 3 desviaciones estándares. Ya, eso dice la regla empírica. Entonces, a mí, esto sí les había explicado, chicos. No, ingeniero, eso no había explicado. Bueno, ya está bien. Entonces, de esta parte, solamente hasta aquí terminaban, hasta la rango media, y analizaban esto. Nada más. Esta parte de la explique considerando la regla empírica, no, ya eso lo estoy explicando yo ahorita. Ya, entonces, el tema 4 solamente era hasta la medida de dispersión, nada más. La regla empírica, bueno, aprovechemos el ejercicio entonces. Dice esto, que el 66% de los datos, cuando la distribución es normal, se encuentran a más o menos una desviación estándar con respecto a la media. El 95% a más o menos dos desviaciones estándar con respecto a la media. Y casi el 100% de los datos, para ser específico, el 99.7%, aquí el Excel me lo redondea, pero dejémoslo nomás con el dato preciso. El 99.7% se encuentran entre la media y más o menos 3 desviaciones estándar. Entonces aquí lo que hago es que calculo pues cuáles son esos rangos, pues chicos. La media es el valor que acabé de calcular, este valor, el 115. A eso yo le sumo 1 multiplicado por la desviación estándar, que en mi caso es 13.47. Ahí está. El segundo es lo mismo, exactamente lo mismo, congelo la celda, función F4 y función F4. Perdón, aquí tengo que restar primero. Restar. Y esta misma fórmula la arrastro al lado, pero ahora la sumo. ¿Qué quiere decir? Que el 66% de los datos se encuentran entre 102 y 129, que es más o menos lo que me salió cuando analicé la desviación estándar. ¿Se dan cuenta? ¿Se acuerdan que nos salió como el 60%? Perfecto. Ahora vamos a comprobar entre qué valores se encuentra el 100%. Es la misma fórmula, la repito acá abajo,
pero ya no es una desviación estándar, sino ¿cuántas? 2 desviaciones estándar. Repito aquí, para 2. Entonces, el 95% de los datos se encuentran entre 88 y 142. Y es verdad, o sea, si ustedes se recuerdan, todos mis datos, el valor mínimo era 93 y el máximo 138. Es casi todo, el 95% está entre ese rango. Y lo último que dice la regla empírica es que casi todos los datos, el 100%, se encuentran entre más o menos 3 desviaciones estándar. Entonces, aquí cambio, en lugar de ponerle 2 a esta fórmula, le pongo 3. Y acá también. Y me doy cuenta que efectivamente, porque el valor mínimo que yo tenía, ¿cuánto era el valor mínimo? 93 y el máximo 138. 93 y 138. 93 y 138. Ese era el máximo y ese era el mínimo. Mínimo 93 y máximo 138. Todos los datos. Y la regla empírica me dice que casi el 100% de los datos están entre 75 y 156. Perfecto. Concuerda con la regla empírica. Eso era lo que teníamos que decir con respecto al análisis de la regla empírica, nada más. Bueno, esta última parte, como recién se las di, no la tomemos en cuenta. Pero así es como se entiende. Ya. Pero ojo, chicos, que esto es cuando los datos son simétricos, o sea, que la media sea igual a que la mediana. Pero yo no estoy seguro si estos datos son simétricos. A ver, veamos. Porque calculé solo la media, creo. Ah, no, pero la mediana también. A ver, sí. Media y mediana. A ver, acá la media me salió 115. Y la mediana también la tengo acá, pues. Que era Q. Sí la calculé. Ah, miren, ahí está, ¿ves? Media y mediana son casi iguales. No son tan simétricos. Son ligeramente simétricos. Más bien tienen un pequeño sesgo estos datos. Pero igual la regla empírica se cumple. Ya. Eso es lo importante, chicos. Aquí está. Miren cuánto me demoré. Menos de 40 minutos. Son 40 se demoró. No, pero porque les iba explicando, iba haciendo. Pero si lo hago yo rapidito, no me demoro ni 10 minutos. Ya, ¿qué les pareció? ¿Estuvo difícil, fácil? Voy a dejar de compartir. A ver, comentemos. ¿Qué les pareció? ¿Difícil, fácil? Difícil. Sinceramente. Tedioso. ¿Cómo? No es que es lo más difícil del mundo, pero sí es un poco tedioso porque hay que seguir algunas cosas. Sí se toma su tiempo eso. Se toma su tiempo. ¿Qué dice la presidenta? Fácil, difícil, ¿cómo la vio? O sea, no estuvo tan complicado, pero sí tuvo su grado ahí. Es que, no sé, ingeniero, no sé si nos puede ayudar ahí con una recuperación. Ya, pues a ver, vamos hablando, ya, eso es otra cosa. Pero sí se pueden mejorar, pues chicos, acuérdense que les dije que hay una opción que les ayuda si se caen en la lección. ¿Cuál era? La del proyecto. La del proyecto individual. Trabajo individual, correcto. Ese trabajo individual me tienen que hacer todos los análisis de lo que hemos visto lo más rico posible y eso va a sustituir su lección. Si se cayó, los que no se cayeron en la lección, bueno, el trabajo individual tiene otro punto, pero no sustituye a la lección. En eso quedamos, pues, hijitos. Entonces, miren, ahí les doy la otra opción. O sea, no se preocupen, yo sé, pero si se dan cuenta lo bonito que es la estadística, si les gusta la estadística.
Diego no odia las estadísticas, Diego. Moreno, si te gusta, es verdad que es bonito. Digan que sí. Sí, ingeniero. Ingeniero, es Sí, ingeniero. chévere cuando Es chévere cuando sabe, dice. Pero que no, yo no sé explicar bien, no explico bien. Sí, explica bien, sino explica que bien. es como que... Nosotros como nos faltó que- interpretar bien las preguntas, creo que fue. Ah, eso es bien interesante lo que dijo Marlon. Es que todos, chicos, cualquiera aprende estadística, hace los cálculos, manejar el Excel, pero la interpretación es lo importante. Y se acuerdan que cuando yo empecé el curso les dije que uno de los objetivos es que ustedes aprendan a interpretar, porque los cálculos los sabe cualquiera, además hasta el Excel hace todo. Pero Marlon dijo una gran verdad. Sí, eso es lo que vamos a aprender. Pero yo estoy seguro que cuando terminemos el parcial, el semestre, ustedes se van a dar cuenta que ahora tienen mejor capacidad para analizar los datos. Desde ya, desde ahorita, ya están aprendiendo. Porque antes ni se imaginaban que con las estadísticas podíamos hacer todo esto, ¿sí o no? Muy cierto, ingeniero, muy cierto. Sí, sí, chicos, y esta materia se la utiliza en toda la ciencia, en todo, en la planta, en la producción. Después, ya cuando ustedes trabajen en la vida real, trabajen en una empresa, se van a dar cuenta de todo lo que estamos aprendiendo, que es súper útil. Yo estoy muy contento porque el semestre anterior mis estudiantes me evaluaron como uno de los mejores. Casi saqué 98 sobre 100 en mi evaluación de docente. Y tuve así mismo 5 grupos. Entonces pienso que no soy tan mal profesor. Para nada, ingeniero. Le comento a título personal, yo trabajo y recibo mis clases durante la jornada. Y todos los tips y todos los métodos que usted viene explicando clase a clase, los aplico en el día a día, me ayudan bastante. Ay, qué bueno, Jimena, la felicito. Esa es la idea, esa es la idea. Ya, chicos, no se preocupen por esta lección. Si hicieron mal, la vamos a eliminar con un buen trabajo individual. Ya, como tenemos clases el día viernes, cualquier cosa, seguimos avanzando el proyecto el día viernes. Ah, ¿alguien revisó, por ejemplo, el link para ingresar el formulario? Cuando ingresan el link del formulario, les aparece solo 19 preguntas, pero cuando contestan la última pregunta, automáticamente les aparecen las 44 restantes. No se preocupen, porque eso me preguntó un estudiante del otro grupo, ingeniero. Cuando ingresé solo me aparecieron 19 preguntas. No, cuando tú ingresas la última información de la última pregunta, te aparece el resto. Ya, chicos, nos hemos pasado 5 minutos. Tengo una pregunta rapidito. Dime, joven, dime, joven. Lo que pasa es que la asignación está para el 18, que es el día lunes, pero usted nos había mencionado que la entrega del proyecto era para el día del examen, que sería miércoles o el viernes. Tranquilo, la cambio, la voy a cambiar. Está bien, es que como ese proyecto lo copié para todos, a todos les puse el 18, pero es el día del examen. No te preocupes, Jordan. Ya, jóvenes, pónganse en pilas en los proyectos, por favor. Las encuestas que sean virtual, no presencial. Llamen por teléfono, hagan una videollamada. Miren que esto del COVID ya está bien serio. Cuídense bastante, jóvenes. Ustedes son Ingeniero, poco Disculpe, ¿se puede grabar solo el audio? Pero te tomas una foto, pero igual me tienes que enviar la coordenada. La persona que te contesta te tiene que enviar por WhatsApp. Sí, ajá, eso sí. Ya, tranquilo, está bien. Solo que Solo en caso no excepcional, pero prefiero que traten de grabar imágenes. Ya, jóvenes queridos, nos vemos la próxima clase. Un abrazo, cuídense. ¿Quieren que les suba esta grabación o no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí. Ingeniero, usted subió una clase anterior, pero esa no sé por qué no se la puede ver. Ah, ya voy a ver qué pasó. Ya lo veo. Ya, jóvenes, un abrazo, cuídense.